Hechos capítulo 16. Dice la Biblia, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, mi hermano. Podemos sentarnos glorificando el nombre de Dios y pidiéndole a Dios que nos hable, hermano. Dígale: Señor, háblame, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna. Ilumíname, tu Santo Espíritu me guía a toda verdad. Gloria al Señor. Mis amados, cuando usted lee la Biblia, ¿cuántos oran primeramente para que Dios les ilumine? Es necesario que nosotros oremos previamente de leer: Dios, ilumíname, Señor, guíame. Hay algunos que no leen de esa forma y por eso es que no entienden nada. Otros no encuentran qué van a leer porque todo le parece fastidioso. Porque la lectura, amado, es un ejercicio espiritual que alimenta nuestro espíritu. La lectura bíblica es un ejercicio espiritual que alimenta y fortalece nuestro espíritu. Y hay alguien que no está interesado en que usted sea fortalecido en espíritu. Ese es Satanás. Por eso usted tiene que presentarse delante de Dios, en que cuando vaya a leer la Biblia, primeramente encomendarse a Dios. Señor, estoy en tus manos, mi Rey. Enséñame tu palabra. Con eso también evita que cualquier doctrina de error salga de su corazón y usted la entiende como una revelación de Dios. ¿Cierto, hermano? Gloria al Señor. Amados, hemos leído Hechos capítulo 16 y nos cuenta la historia de un muchacho llamado Timoteo. La Biblia nos habla de Timoteo, algunos aspectos que son muy importantes y relevantes en el marco de lo que hizo Timoteo y lo que era Timoteo. Número uno, la palabra de Dios nos orienta a decir que era discípulo. Lo primero que nos dice que era un discípulo. Era un discípulo. Y dice la Biblia que este discípulo tenía buen testimonio. Una de las cosas que nosotros tenemos que resaltar siempre, hermano, cada vez que hablamos de Timoteo, es precisamente su buen testimonio. No podemos decir como Demas, que abandonó las cosas de Dios por amar al mundo. Por el contrario, nosotros vemos en Timoteo que su testimonio no solamente fue en su parte inicial, cuando fue llamado al ministerio, o cuando estaba empezando en los caminos del Señor, o cuando él era un discípulo apenas primíparo. No, su buen testimonio fue permanente en él. Y la Biblia nos cuenta algunos datos en los cuales Pablo se refiere a él como el hijo amado, como el hijo en la fe, como en quien no tiene más confianza, en quien no tiene a otra persona, ¿verdad? Pablo decía: no tengo a otra persona a quien enviarle que predique así como yo. Porque Timoteo era una persona, amado, que se guardaba para Dios, era una persona ejemplo, era una persona fiel, era una persona que cualquiera de nosotros, amado, le gustaría tener como amigo. Timoteo era un hombre de Dios. A su nombre. La Biblia referencia de él su juventud. Era joven. Por eso el apóstol Pablo le anima a que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo delante de todos. Siempre Pablo le recordaba aún que él había sido ungido, que había sido él preparado, amado, para el ministerio. Y todas estas cosas, hermanos, la verdad, encontramos a un personaje rico en fruto del Espíritu Santo.
Timoteo era ese tipo de persona que tiene riquezas espirituales. Y vemos nosotros por qué Pablo lo escogió para el ministerio. Dice la Biblia que en el verso 2 que daban buen testimonio de él en los hermanos en dos localidades, en Listra y en Iconio. Otras versiones dicen que lo elogiaban, que era una persona muy elogiada, porque por su buen comportamiento, por la forma como se conducía. Era un ejemplo, era una persona digna de imitar. Pablo apenas lo vio, dijo, este me sirve para el ministerio. Este hombre es el que yo estoy buscando. Qué hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos manifestar esa confianza en la gente, que la gente diga, confío en este cristiano, me parece que es un buen hijo de Dios. Este hombre o esta mujer es digno, ¿verdad?, de imitar. Eso deberíamos nosotros considerarlo, hermano. Vemos nosotros que Pablo se lo lleva y dice que Pablo quería que fuese con él. Por supuesto, mi hermano, vuelvo y reitero, era un buen discípulo. Sería bueno preguntar, ¿usted es un buen discípulo? ¿Cómo quedaría usted frente a Timoteo? ¿En qué estatura quedaría? Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces nosotros encontramos a los demás. Nos parecen muy acertadas los textos bíblicos que le caen al pelo al que no viene a la iglesia, al que yo conozco, y le caen a todo el mundo menos a nosotros. Pero realmente nosotros deberíamos leer la Biblia buscándonos, mirándonos dónde estamos, comparándonos, amado, con esta palabra, porque esto es un espejo. Nosotros tenemos hoy que decir, hermanos, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser como Timoteo, porque era un hombre de ejemplo, un hombre vertical, permaneció hasta el final. Pablo lo solicitó en la última epístola que escribe en segunda de Timoteo, que es la última epístola que escribe el apóstol Pablo. Ahí vemos nosotros que Pablo le habla, le dice que procura venir pronto a verme. O sea, era una necesidad tremenda, amado. Cuando uno está, hermano, en alguna dificultad en lo cual la fe puede estar un poco baja, down, como alguien dice, o el estado de ánimo, ¿verdad? Uno quisiera ver personas que te llenen de gozo y de alegría, hermano. Gente de fe, gente que venga con una palabra, bendito sea el Señor. Pero a veces nosotros mismos nos convertimos en mensajeros de desgracia, ¿verdad? Y no somos esa palabra de bendición, ni esas visitas de bendición muchas veces cuando vamos a algún lugar donde hay algún enfermo o alguien necesitaba una palabra. Por lo general, a veces la imprudencia nuestra es la que abandera, ¿verdad?, nuestro ser, y más que una buena palabra de Dios llevamos es zozobra y angustia. Como cuando alguien visita al enfermo y le dice, eso le dio a mi abuela 3 días antes de morirse. O le dice a aquella persona que le está pasando una situación difícil, le dice, bueno, si lo perdiste, ya lo perdiste. ¿Qué se va a hacer? Ya no hay más nada que hacer. Pero cuando un hombre de Dios, amado, no habla así. Un hombre de Dios habla con palabras de fe. Un hombre de Dios transmite el mensaje, amado, la confianza, y la gente siente, hombre, se puede, vamos adelante. El que está enfermo, amado, se sana, hermano. Bendito sea el Señor, a su nombre. Porque en él es activada la palabra de fe. ¿Por quién? Por un hombre de testimonio. ¿Estamos, hermanos? Lo que la gente diga de ti, eso es lo que va a mostrar realmente, amado. Muchas veces las personas, nosotros por lo general, todos hemos cambiado. ¿Cuántos han cambiado, hermano? Yo sé eso, es correcto, porque usted me lo está diciendo. Yo lo sé porque usted me lo está diciendo. Alabado sea el Señor. A su nombre. Pero ¿quién sabe si usted cambió? ¿Quién sabe si usted cambió? El prójimo, mi hermano. El prójimo. Dios, por supuesto, sabe que hay algunos cambiecitos en el corazón. ¿Sí me comprende? Pero quien más te debe ver el cambio es el prójimo. Pero hay gente que dice, pero yo he cambiado. Yo he cambiado, pastor, yo he cambiado. Uno no ve nada.
Uno no ve nada, ¿verdad? De pronto ha cambiado los pensamientos, ¿verdad? Pero es que todo tiene que manifestarse hacia el exterior, hermano. La vida cristiana, escuche bien, nosotros, hermano, tenemos un mandato del Señor Jesucristo que es predicar la palabra. Y la Biblia dice, id y haced discípulos, ¿verdad? La palabra nos enseña a predicar la palabra de Dios. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, y es que sin hablar nosotros estamos predicando. El testimonio del cristiano dice mucho. Mire, yo conozco muchas personas que no llegan a los pies de Cristo, precisamente por el mal comportamiento de muchos creyentes. Pero hay algo que tenía Timoteo, mi hermano, y que es lo que nosotros tenemos que tener, y que toda la iglesia tiene que tener. Se llama fruto del Espíritu Santo. Eso tiene que tenerlo la iglesia. Si usted es iglesia, en usted se tiene que manifestar los frutos del Espíritu Santo. Vámonos a la Biblia, hermano, a Gálatas, en el capítulo 5, por favor. La carta que envió el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. ¿Lo tiene? Capítulo 5. Dice la Biblia, hermano, que los frutos del Espíritu son estos, verso 22. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. Nosotros tenemos que manifestar eso. De pronto, escuche bien, hay personas que dicen, pastor, pero ¿cómo se manifiestan los frutos del Espíritu? ¿De menor a mayor o eso de sopetón enseguida? Ya, inmediatamente. Pues bien, mi hermano, mire, nosotros tenemos que considerar, hay un proceso en nuestras vidas. Nosotros somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y hay un proceso en nuestras vidas como creyentes. Cuando nosotros llegamos a Cristo y nos convertimos, recibimos un espíritu nuevo. Pero nosotros con ese espíritu nuevo y con el Espíritu Santo que recibimos de Dios, vencemos, hermano, escuche bien, vencemos los deseos pecaminosos, los deseos de la carne, que están en el alma. Cuando nosotros vencemos esos deseos y cuando nosotros con la fuerza del Espíritu Santo, escuche bien, y nuestro espíritu, que es la decisión, hermano, de emprender, de vencer, nosotros podemos dominar todas las manifestaciones que en contra de Dios están en nuestras vidas, precisamente en el alma, que nacen en el alma. ¿Cómo podemos vencerla? Con el Espíritu Santo y el Espíritu Nuevo. El Espíritu Nuevo nosotros nos faculta el poder oír a Dios, hermano, el poder ser recepcionario, receptor de la palabra de Dios, el Espíritu Nuevo. El Espíritu Nuevo es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Es donde nosotros podemos emprender, hermano, una decisión de buscar a Dios. Y el Espíritu Santo, amalgamado con el Espíritu Nuevo, lo que hace es que nos guía a la verdad, nos enseña dónde tenemos que corregir, nos va llevando, hermano, a que nosotros hagamos lo correcto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mucha gente no manifiesta los frutos totalmente del Espíritu porque no ha vencido en el alma. ¿Estamos claros? Entonces hay una batalla permanente entre el Espíritu y la carne. Y la carne, estamos hablando precisamente del alma, porque ahí es donde nace todo, mi hermano. Vámonos a Romanos capítulo 8, por favor. Vámonos a Romanos capítulo 8. Después del libro de los Hechos, por favor. Dice la Biblia en el verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un creyente verdadero ha de tener el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Esto es duro, pero una gran realidad. Hay muchas personas que asisten a la iglesia y de repente ellos pueden estar hasta bautizados, pero si no tienen el Espíritu de Cristo, la Biblia dice que no son de Él. Ahora, no son palabras mías, es la palabra de Dios que lo dice, hermano, en el verso 9. Dice, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se da cuenta? Entonces, si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. Partiendo de esto, mi hermano, quien no tenga el Espíritu no puede manifestar fruto del Espíritu. ¿Estamos claros? Porque los frutos del Espíritu, pues, son del Espíritu. El Espíritu Santo. Entonces, si no hay Espíritu Santo, no va a haber fruto. Es como si usted dijera: yo tengo un palo de aguacate, pero estoy esperando que me dé manzana. Nunca le va a dar manzana. ¿Cierto, hermano? Igual, usted no va a esperar fruto del Espíritu sin el Espíritu. Por eso es necesario el Espíritu, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Ahora, en el verso 6 dice la Biblia que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu, ok. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Ocuparse del Espíritu es estar atento a lo que el Espíritu nos diga. Constantemente el Espíritu nos va a hablar a nosotros y nos va a señalar lo que hay en el alma que tenemos que quitar. Hoy estamos predicando la palabra de Dios desde este púlpito, pero mañana o hoy, más tarde, no sé, usted puede estar escuchando la palabra de Dios desde el púlpito de la Biblia, cuando usted esté leyendo, o puede estar escuchándolo en cualquier momento, alguien que esté hablando, y esa palabra que sale de la boca de Dios lo va a señalar a usted y le va a decir: mira, tú te tienes que quitar esto. Tú eres prepotente, tú eres orgulloso, altivo, tú eres peleonero, tú eres así, así, asado. Y entonces usted tiene que hacerle caso al Espíritu. Cuando usted le hace caso al Espíritu, o sea, cuando usted es obediente al Espíritu, se está ocupando en las cosas del Espíritu. Entonces el Espíritu lo va a llevar ¿a dónde? A la oración. Porque el Espíritu va a perfeccionar, escuche bien, su vida cristiana. ¿Cuánto dan gloria al Señor? El Espíritu Santo va a perfeccionar su vida cristiana. Nosotros, hermano, estamos tratando, escúcheme bien, de enseñar bajo la guía del Espíritu Santo. Estamos tratando, enseñando bajo la guía del Espíritu Santo, estamos tratando que los creyentes que nos escuchen, que todos los hermanos que nos escuchen, sean iglesia, mi hermano. Porque no todo el mundo es iglesia. Necesitamos ser iglesia, mi hermano. Y hay una gran necesidad de parte nuestra de que todos seamos iglesia. Porque la única forma de nosotros irnos con el Señor es siendo iglesia. ¿Estamos claros, hermano?